in the swirling, swimming on. When I'm running with the thunder, the bleed from thorns leave a light on, leave a light, a light on.
Dr. Alan Barrell, director médico Chinoín. Médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un posgrado en fisiopatología hipovárica, acreditándolo como uno de los mexicanos reconocidos con la especialidad de medicina aeroespacial por la Aerospace Medical Association de los Estados Unidos desde 1990 a la fecha. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión el día de hoy. Esta reunión tiene un objetivo muy particular, que es precisamente platicar con ustedes de una nota que recientemente llamó nuestra atención. A nombre de Productos Farmacéuticos Chinoín, queremos darles a ustedes esta calurosa bienvenida, comentarles que estamos al pendiente de sus preguntas, mismas que por favor traten ustedes de escribirlas directamente en el espacio de conversaciones que está en la plataforma. Les hacía yo mención precisamente de una nota periodística que llamó la atención de diferentes medios, donde precisamente en la agencia regulatoria norteamericana se estaba haciendo referencia y una solicitud de uso y de autorización de emergencia por la pandemia hacia un producto precisamente que es un aerosol nasal con un ingrediente particular que se llama xilitol. En ese sentido, para precisamente platicar en detalle a este respecto, tenemos la oportunidad del día de hoy, gracias a los medios, de platicar con precisamente quien está coordinando esta solicitud ante la FDA, que es el doctor Ferrer, a quien ustedes escucharán en unos minutos, y también tenemos a un especialista mexicano que va a platicarnos precisamente de lo que son las propiedades del xilitol y que este medicamento está disponible ya en México. Esto es algo muy importante porque tendremos las dos caras de esta solicitud. Una, la experiencia norteamericana directa de primera voz, y segundo, la especificación científica y el racional justificado a través del doctor Sainz para que precisamente nos platique este tipo de características y por qué hay esa diferencia hoy en día. En ese sentido, quisiera yo por favor ahora pedir que pase el micrófono al doctor Ferrer para que nos platique precisamente de las vanguardias de esta solicitud en Estados Unidos. Bienvenidos sean todos. Doctor Ferrer, el micrófono es suyo. Dr. Gustavo Ferrer, neumólogo intensivista, Executive Officer Pulmonary Institute. El Dr. Ferrer formó parte del Consejo de Asesores Nacionales de COPD Alliance. En 2013, fue nombrado miembro de la Junta de Asesores del National Committee for Quality Assurance. En 2014, el Dr. Ferrer fundó Intensive Care Experts Health Network, una colaboración de profesionales de la salud enfocada en brindar atención a pacientes con enfermedades críticas y problemas respiratorios crónicos. También fundó el Aventura Hospital and Medical Center Pulmonary and Critical Care Fellowship, asegurando la acreditación completa del programa en 2017. El Dr. Ferrer fue incluido entre los mejores médicos de los Estados Unidos por US News and World Report, el médico más compasivo, el premio Patient's Choice Award y ha recibido múltiples premios de enseñanza. Los libros del Dr. Ferrer incluyen Graceful Exit, Cómo abogar eficazmente, cuidarse a sí mismo, estar presente para la muerte de un ser querido, y CoGCures, la guía completa de los mejores remedios naturales y medicamentos de venta libre para casos agudos y tos crónica. Buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes en un tema tan importante como es buscar oportunidades que puedan ayudarnos a combatir este mal que ataca al mundo entero. Mi presentación va a estar dirigida a la historia breve de cómo nosotros hemos llegado donde estamos con el aerosol nasal que estamos presentándolo a ustedes hoy y con el que hemos realizado investigaciones a lo largo de los últimos 12 meses. Todo esto empezó hace ya unos años, hace unos 10 años, cuando estaba en Cleveland Clinic aquí en la Florida. Nosotros empezamos a trabajar directamente con aerosoles nasales para tratar la tos crónica
Y eso venía a propósito de recomendaciones directas de la organización ARIAS, de las recomendaciones de ARIAS que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Es así que nuestro equipo trabajó directamente en desarrollar cómo los aerosoles nasales entran a la nariz, buscando la dinámica de flujo y por qué era importante entrar en este mundo. La razón fundamental es porque las medicinas que se aplican con aerosoles nasales tienen la capacidad de actuar localmente y tener menos efectos secundarios. Nosotros hemos desarrollado nuestro propio tipo de botellas y nos enfocamos en educar a nuestros pacientes y a nuestros colegas en cómo utilizar los aerosoles nasales. A propósito de la pandemia del COVID-19, a principios del mes de febrero se publicó un estudio en el que la revista en New England señalaba que el virus se estaba comportando como el influenza que iniciaba en la nariz. Y no fue hasta este estudio que publicó la Universidad de Carolina del Norte unos 5 meses después, donde ellos encontraron en el mapeo de la infección, encontraron que la mayoría de las personas entraba el virus por las fosas nasales. O sea, más del 98% de la infección entraba por la fosa nasal. Ellos recomiendan trabajar directamente en algún tipo de terapia que pueda ayudar a reducir el número de virus en la nariz. Ya nosotros veníamos trabajando esta idea, pues sabemos y pensamos que si se ataca el virus en la nariz, que es su puerta de entrada, podíamos reducir la cantidad de virus, lo que se llama la carga viral, y de esa manera reducir el impacto de la enfermedad. ¿Cómo llegamos a pensar en esto? Pues iniciamos con un aerosol de clorfenidramina que nosotros veníamos trabajando, que ha mostrado en estudios in vitro y en animales, que tiene un efecto importantísimo en contra de la influenza A y B. Ya nosotros veníamos trabajando en una combinación de la clorfenidramina con el xilotol y ya habíamos encontrado que en alergia tenía excelentes resultados. En este estudio se compara la clorfenidramina con el oseltamivir, el Tamiflu, y era mucho más superior, era superior. Ahí salió la hipótesis que si nosotros aplicábamos los aerosoles que nosotros veníamos trabajando en los primeros días, cuando la gente entra en contacto con alguien que está infectado, o en los días, en los primeros síntomas, podríamos cambiar la enfermedad para reduciendo la cantidad de virus que se acumulan en las fosas nasales. Ahí lanzamos nuestro primer estudio que se hizo en la Universidad de Utah, estatal de Utah, donde se encontró que in vitro la clorfenidramina, el spray nasal de clorfenidramina con xilotol, era capaz de eliminar el 99.7% de los virus del COVID-19 que se estudiaron en este laboratorio. Este estudio fue recalcado por la Organización Mundial de la Salud y después nos dimos a la tarea de estudiar cuáles eran los componentes de este aerosol por separado. Se estudió el xilotol con el extracto de toronja y este estudio, que es el spray que se conoce como Clear en los Estados Unidos y en el mundo, se estudió primeramente en la Universidad Estatal de Utah y ahí ellos pudieron recalcar que el 99.7% de los virus eran eliminados por esta combinación de xilotol con GSE. Después nos dimos a la tarea de enviarlo a la Universidad de Ginebra. En la Universidad de Ginebra estudiaron y encontraron exactamente lo mismo, pero ellos hicieron algo mucho más interesante. Ellos diluyeron el spray con xilotol y encontraron que incluso en una dilución de 1 en 18, casi el 90% de la cantidad de células infectadas, el virus era eliminado. Después sacamos una autorización para hacer un estudio clínico de este aerosol que tenía el xilitol con el extracto de toronja. Ahí nosotros encontramos en una serie de casos, la prueba de concepto, que los pacientes que eran tratados con este aerosol nasal, la prueba del PCR se negativizaba en 4 días y al 7º día todos los pacientes ya no tenían síntomas y tenían un segundo PCR al 7º día negativo. Ahí hemos lanzado un estudio internacional donde estamos buscando colaboración en Latinoamérica, acá en la Florida y en otras regiones de los Estados Unidos.
Le puedo informar que parcialmente conocemos parte de la data y hasta este momento los resultados siguen siendo bien alertadores. Nosotros estamos dejando que los científicos que colaboran con nosotros conduzcan la investigación sin ningún tipo de influencia de lo que están al frente del proyecto. Pero la data que conocemos hasta este momento es extremadamente alertadora. Ahí le pongo las investigaciones que ha realizado nuestro equipo y ha publicado este año, en la que se señala el valor que tienen estas combinaciones, los sprays que combinan el xilotol para usarlo en forma de aerosoles nasales tópicos intranasales. Le señalo un estudio que fue realizado donde se estudió el xilotol y encontraron que el xilotol no solamente, el xilotol tenía la influencia de bloquear los virus, es algo que ya se conocía que el xilotol era capaz de producir con las bacterias. Ahí los dejo con esta frase del señor James Black, quien dijo que el camino más rápido para llegar a buscar una nueva medicina o una nueva estrategia para tratar cualquier problema que tengamos es reformular algo que ya tenemos existente. Muchísimas gracias. Dr. Francisco Sáinez, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Ángeles Metropolitano y del Centro Médico ABC Campus Observatorio. Exsecretario de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello AC. Integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues primeramente un gusto poder estar en contacto con ustedes, esperando que en medio de esta pandemia su familia y ustedes se encuentren bien, deseándoles un venturoso año 2021. Y pues bueno, agradecer la oportunidad a Chinoin Productos Farmacéuticos de estar con ustedes. Ya escuchamos la excelente noticia que nos dio el doctor Gustavo Ferrer sobre las aplicaciones, sobre los descubrimientos que se han tenido sobre el xilitol, que es un producto, es un compuesto que vamos a revisar en unos momentos y esperemos que, pues bueno, se logre la aprobación de este fármaco para la utilización en pacientes infectados por COVID. Y como decía inicialmente el doctor Alan Barrell, pues aquí en México ya tenemos el producto y eventualmente pues esto podría ser una gran noticia para beneficio de los pacientes. Pasan la primera, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el efecto antibacterial y antiviral del xilitol, que como comentaba el doctor Ferrer, ya se tiene conocimiento de esto desde hace ya algunos años y inicialmente se utilizaba en gomas de mascar y actualmente ya lo podemos encontrar en otras aplicaciones. Pasan la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, para empezar vamos a hablar de un concepto. Finalmente, tanto las bacterias como los virus, para poder generar el proceso de infección, pues tienen que entrar a un organismo y este primer paso es lo que vamos a denominar como adherencia. Aquí, bueno, en la diapositiva viene como adherencia bacteriana, pero en general, tanto los virus como las bacterias primero se tienen que adherir a la cubierta, a la superficie, en este caso del aparato respiratorio, para poder infectar y penetrar a las células del ser humano. Entonces, bueno, ahí en la diapositiva viene mencionado que las infecciones son el resultado de la interacción de las capacidades de virulencia de las bacterias o virus y una serie de factores que suceden en ese medio que permiten que las defensas del huésped no sean capaces de detener esta penetración y que puedan infectar estos gérmenes, ¿no? La posibilidad de una colonización y posterior infección es el primer momento que sucede, pero para esto las bacterias y los virus han desarrollado unas proteínas que vamos a denominar aquí adhesinas. Imagínense que son como unas patitas que tienen los virus o las bacterias y que les van a permitir pegarse a las células del ser humano y poderlas infectar. Esto es un detalle muy importante porque precisamente el xilitol lo que va a afectar es la adherencia
de este tipo de gérmenes a nuestro organismo. Y pues estas adhesinas se codifican o se generan o la información viene contenida en el núcleo de las bacterias, donde hay el material genético que nos va a permitir a la bacteria sintetizar estas proteínas que van a formar esas patitas, ¿no? Y además, esta producción, pues, genera energía que va a consumir la bacteria y energía que va a tener que agarrar de algún lado. Se va a tener que generar un aporte de energía a la bacteria, generalmente es a través de los azúcares o de los carbohidratos como generan esta energía. Entonces, aquí quiero enfatizar dos cosas importantes. Uno, que es la adherencia del virus o de la bacteria, y que además la producción de estas bacterias requiere energía que va a ser generada por el consumo de carbohidratos a través de la bacteria o del virus. Quiero que queden en su mente estos dos conceptos que son muy importantes. Me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, ahora las bacterias, me pasan la siguiente. No crean que nada más llega una bacteria y con eso es suficiente. Mencionaba el doctor Ferrer que hay una cosa que se llama carga viral, es decir, la cantidad de gérmenes que se encuentran en un momento dado y que precisamente por esa cantidad son capaces de generar la infección. En el caso de los virus hablamos de carga viral, pero en el caso particular de las bacterias hablamos de colonias. Estas bacterias, cuando llegan y que se instalan una vez en la mucosa del aparato respiratorio, van a empezar a reproducirse y van a generar colonias. A estas colonias, cuando se juntan demasiadas bacterias, se denominan como biofilms. Y lo que ustedes están viendo en la diapositiva es precisamente las colonias o el biofilm que ha generado una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que es la más importante que genera infecciones del aparato respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, como viene en la definición, pues los biofilms son las colonias estructuradas de células bacterianas que se encuentran pegadas a la mucosa del aparato respiratorio y se encuentran precisamente pegadas a través de estas proteínas que acabábamos de hablar hace unos minutos, ¿no? Y se pueden pegar tanto a células, tejidos y aparatos o cuerpos inertes, como por ejemplo el limo que aparece donde hay una corriente de un río, o por ejemplo la placa dentobacteriana que hay en los dientes, que es un mecanismo, el diente no es que sea un ente inerte, pero pues bueno, prácticamente se quedan pegadas a superficies como este tipo, que es una superficie muy dura, ¿no? Me pasan la siguiente, por favor. Es otro ejemplo, en este caso es el del estafilococo dorado, que también genera muchas infecciones en el aparato respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, se estima que aproximadamente todas las bacterias que viven en el cuerpo, entre el 80 al 85%, viven a través de biomasas, de biofilms, también conocidos como colonias que se adhieren a esta superficie, y el resto se encuentra en una forma flotante, que es la que conocemos a través de los estudios de laboratorio, ¿no? Estas colonias permiten la supervivencia de estas bacterias a todos los medios que el organismo le va a presentar, que básicamente es al aparato inmunológico. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, estos biofilms, me pasas la siguiente. Esta diapositiva viene un poquito más ejemplificada en el siguiente esquema que vamos a ver. Me pasan la siguiente, por favor. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Un biofilm lo que va a hacer es que, como se van a juntar varias bacterias, se van a hacer mucho más resistentes al efecto de los antibióticos. El antibiótico no va a poder penetrar de forma adecuada y además, cuando son muchas bacterias, ahora sí que la unión hace la fuerza, pues tantas bacterias lo que van a generar es que el efecto antibiótico no pueda ser llevado a cabo cuando se juntan tantas bacterias, y además afectan también la capacidad del organismo para poderse defender, ¿no? Entonces, es importante poder tener un arma para eliminar estos biofilms y poder atacar a estas bacterias. Me pasas la siguiente. Aquí en este esquema es como ustedes ven cómo se va formando un biofilm, generalmente en el borde o en el cuadrante inferior de su lado izquierdo van a ver un par de bacterias verdes, las cuales ahí se empiezan a juntar y empiezan a generar una matriz como una gelatina. Y en esa gelatina pueden llegar otras bacterias y evidentemente fortalecer al biofilm. Y esto se vuelve un círculo vicioso y se pueden generar más colonias de bacterias. ¿Me pasas la siguiente, por favor?
Y bueno, estas bacterias además elaboran señales para atraer a otras bacterias y que esto se vaya haciendo mucho más grande. Evidentemente, si debilitamos el biofilm, pues esas señalizaciones también van a disminuir. ¿Me pasas la siguiente? Y pues bueno, ¿cuáles son los enfoques novedosos o en dónde entra el xilitol? Pues bueno, básicamente en disminuir la fijación a las superficies de las células mediante uso de agentes bloqueadores o agentes que sean necesarios para la adhesión de las bacterias. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, aquí es donde vamos a hablar entonces un poquito del xilitol. El xilitol, me pasas la siguiente, es un azúcar, pero químicamente los azúcares se conocen como alcoholes. Entonces, es un alcohol natural de azúcar que generalmente lo encontramos en jarabe o en gomas de mascar. Y inicialmente se encontró su utilidad para disminuir la formación de caries porque disminuyen la formación de la placa dentobacteriana. Me pasas la siguiente, que fue el primer efecto importante, ¿no? Además, pues el xilitol se encontró que era un edulcorante de buen sabor, lo cual lo permite utilizar, por ejemplo, en los chicles. Se encuentran normalmente en frutas y vegetales, pero en concentraciones mínimas, sobre todo en las frutas que son más fibrosas, por ejemplo, como la caña, es donde nosotros lo podemos llegar a encontrar, o en algunos tipos de maderas. Aporta muy pocas calorías, porque lo que incluso se utiliza en la dieta de algunos pacientes con diabetes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí tenemos la fórmula estructural, incluso en el dibujito se ve cómo previene de la caña. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y bueno, en 1986 precisamente la FDA encontró esta relación que existe de beneficio entre el xilitol y los seres humanos y permitió o aprobó su uso en diversos compuestos dietéticos como gomas de mascar, jarabes, especiales sobre todo para pacientes diabéticos, ¿no? Sin embargo, lo que también se encontró es que había una limitante porque tenía cierto efecto osmótico y producía diarrea. Entonces, básicamente se limitó su uso a su uso dental, básicamente, ya sea a través de aplicación directa o con el uso de gomas de mascar, y lo cual también posteriormente fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, y se ha encontrado que su uso ha disminuido de forma importante la presencia de caries. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y también se encontró que podía tener un efecto directamente sobre una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que es el que produce la placa dentobacteriana. Ese streptococo, pues es familiar del Streptococcus pyogenes, que es el que afecta el aparato respiratorio, y empezaron a hacer estudios para ver cómo se podría replicar esto en esta bacteria. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, bueno, se encontró que, bueno, todas estas ventajas que tiene el aparato, bueno, la aplicación en chicles, porque disminuía la gingivitis, mejoraba la unión del calcio y disminuía la presencia de esta bacteria. Me pasas la siguiente. Esos fueron los primeros detalles que se encontraron. La siguiente, en el uso de chicles. En el aparato respiratorio se ha encontrado que su uso puede disminuir las infecciones rinosinusales en un 50% cuando se aplica de forma directa. Y lo que va a pasar es que el xilitol reduce la adherencia de estos agentes infecciosos sobre la pared de la mucosa. Ahorita les voy a explicar cómo, pero adelantándome un poquito, decía yo en el principio de la plática que estos gérmenes van a utilizar azúcar para generar energía. Y en este caso el xilitol es un azúcar, lo cual permite que sea absorbida rápidamente por las bacterias y los virus. Sin embargo, el xilitol no es exactamente el mejor producto para generar energía en estos organismos, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Me pasas la siguiente? Aquí en este caso, pues tenemos los estudios que se utilizaron o que se hicieron en el Streptococcus pneumoniae, que es el que infecta el aparato respiratorio. Se encontró que había una disminución en su crecimiento entre el 35 al 72%. Si bien es cierto que el xilitol no va a eliminar a la bacteria, la disminución en cuanto a su volumen permite que el uso de antibióticos sea mucho más útil. Entonces estamos hablando de que su aplicación es una aplicación que denominamos adyuvante. Y oh sorpresa, se encontró que este efecto también lo podíamos replicar en otras bacterias, como la bacteria del Haemophilus influenza y la bacteria de la Pseudomonas aeruginosa. ¿Me pasas la siguiente? ¿Qué pasa con el estreptococo? Me pasas la siguiente, por favor.
Bueno, el estreptococo no vamos a ahondar en este tipo de detalles, pero solamente para que ustedes lo conozcan, es una bacteria gram positiva, es la que representa casi el 80 a 90% de todas las infecciones bacterianas del aparato respiratorio. Generalmente el 60% de la población ya tiene la bacteria y generalmente las alteraciones en el aparato inmunológico son las que permiten que esta bacteria se pueda reproducir. Y su principal virulencia se encuentra, o su principal factor de adherencia y de daño se encuentra precisamente en la pared de la célula. ¿Me pasas la siguiente? Aquí tenemos un dibujo del estreptococo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, tiene 21 sistemas, imagínense, 21 sistemas de enzimas diferentes que dependen de los azúcares. Aquí, ojo, depende del azúcar. Entonces, si nosotros podemos llevar un producto a través de un azúcar, pues imagínense la gran capacidad que va a tener este producto de penetrar en estas células, ¿no? Por eso la importancia y por eso es que estamos recalcando todo esto. Pero esto se va a unir a través de un complejo enzimático que se llama fructosa fosfotransferasa. Ya sé que suena un poquito elevado el concepto, pero eso es importante porque es precisamente en este complejo donde va a trabajar el xilitol. ¿Me pasas la siguiente? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y aquí tenemos precisamente esto que es el punto central de lo que hace el xilitol. El xilitol va a penetrar en la célula y tenemos ahí a nivel del centro, si ustedes pueden ver en el centro de la elipse, el camino que sigue la glucosa. La glucosa o el azúcar es también un carbohidrato y bueno, a través del metabolismo que sucede en las células puede generar una cosa que se llama ATP, que ustedes ven ahí en unas letras chiquititas, justo en la columna central. Pero, ¿qué es lo que pasa con el xilitol? Resulta ser que el xilitol también es un azúcar y también depende de estos sistemas enzimáticos. Aquí el detalle con el xilitol es que la bacteria o el virus no hace ninguna diferencia. Ellos captan todo el azúcar que encuentran a su medio y en este caso captan el xilitol. El xilitol se metaboliza dentro de la célula, pero resulta ser que el xilitol no genera energía, a diferencia de lo que hace la glucosa que consumimos en otras partes de la dieta. Entonces, como genera un gasto para poderlo metabolizar, ese metabolismo del xilitol se vuelve un metabolismo inútil y hace que pierda energía la bacteria. Al perder energía la bacteria, tiene menos energía para sintetizar las proteínas de su pared celular y con eso se debilita la adherencia a la mucosa. Entonces, lo que hace el xilitol es que engaña a la bacteria, hace que gaste energía, la debilita y con eso es mucho más fácil poderla atacar, ya sea por los mecanismos de defensa del huésped o bien por los antibióticos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, esto aquí, bueno, ya viene ya un poquito más sintetizado, ya de una forma mucho más escrita. Me voy a permitir hacer el dictado. Dice, algunas bacterias no son capaces de metabolizar el xilitol. Y esto es muy importante porque esto va a requerir un gasto de energía sin generar ATPs y eso pues no genera ningún aprovechamiento por parte de la célula. Digamos, es un azúcar que es tóxica para la bacteria. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y pues bueno, ¿eso qué es lo que va a generar? Que esta toxicidad inhiba el crecimiento de la bacteria, disminuye su tiempo de vida, disminuye su adhesividad y todos los demás efectos que vienen ahí mencionados. Pero quizá esto es lo más importante. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Ahora, que además el xilitol tiene otras cosas. Resulta ser que no solamente disminuye la adherencia de las bacterias, sino que mejora el flujo de agua a nivel de la mucosa del aparato respiratorio y esa agua nos permite también de alguna manera favorecer que se eliminen estas bacterias, mejoran las funciones del aparato, el aparato de defensas del organismo y podemos eliminarlo. Es decir, tiene también de alguna manera un efecto sobre el sistema inmunológico local del aparato respiratorio. Ahora imagínense si yo este producto lo aplico en un spray. Les comentaba el doctor Ferrer cómo los beneficios que tiene un spray nasal que se pueden difundir en todo el aparato respiratorio y mencionaba lo que pasaba, por ejemplo, con el virus de la influenza, que prácticamente el 97% del virus se podía eliminar. Entonces, si eso lo traspolamos a otros virus, pues ustedes podrán entender cuáles son los grandes beneficios de poder aceptar esta terapia para otros padecimientos.
¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, entonces aquí mencionaba en la primera plática, en la primera diapositiva, el concepto de adhesión bacteriana. Entonces, aquí lo vuelvo a mencionar porque el principal efecto que va a tener es que el xilitol va a evitar que las bacterias y que los virus se peguen en el aparato respiratorio, y si ya se pegaron y llega después el xilitol va a ayudar a poderlos separar o a despegar mucho más fácil. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y solamente ya para terminar mi participación, ¿qué es lo que pasa con los virus? ¿Qué es lo que sabemos en realidad sobre los virus? Bueno, se sabe que los virus que el xilitol disminuye la capacidad de infección de las infecciones virales, es decir, disminuye la capacidad de penetración a las bacterias, a las células humanas, ¿no? En algunos modelos en ratón se encontró que disminuía la adherencia del virus sincicial respiratorio humano, lo cual posteriormente se replicó en seres humanos y se encontró que había una disminución en cuanto al cuadro clínico que afectaban a estos pacientes. ¿Me pasas la siguiente? Y esto ya también salió publicado. Aquí ya tienen, ustedes pueden ver la referencia a nivel mundial, donde se encontró que el xilitol también podía disminuir la adherencia del SARS-CoV-2 y de otras infecciones virales que afectan el aparato respiratorio, ¿no? Les mencionaba precisamente el doctor Ferrer una combinación que salió con xilitol y con extracto de semilla de pomelo o de toronja, que básicamente lo que trae es una sustancia que se llama hesperidina, y la hesperidina lo que hace es que mejora la función inmunológica local, y a través de una solución salina, que también la solución salina de las aguas de mar tienen un gran beneficio para el aparato respiratorio, pues todo esto, esta mezcla o esta combinación de poderes hicieron que pudiera ser útil, o que esta mezcla se pudiera considerar como útil para poder eliminar a este virus, ¿no? Y aquí lo que ellos mencionaban es que era importante que la aplicación fuera de cada 4 horas. Entonces, ¿me pasas la siguiente, por favor? Entonces, estos investigadores encontraron que había una disminución del efecto del virus después de 25 minutos de haber administrado el aerosol, y que el virus se redujo de 4.2 a 1.7 veces por mililitro. Esto desde el punto de vista estadístico, para los que han leído ustedes sobre estudios de estadística, que es muy importante, pues imagínense que de 4 a 1, pues la carga viral, que era lo que decía el doctor Ferrer, pues disminuye de forma abrumadora. Y esto es muy importante porque al disminuir la carga viral, disminuyen las complicaciones y disminuye el cuadro clínico o los días de cuadro clínico del paciente, ¿no? Y esto incluso se ha visto o se ha comprobado, se marcaron a esta solución para poderla detectar cómo se movía en el aparato respiratorio, y al estar sobre la superficie del xilitol, sobre la superficie del aparato respiratorio, pues eso es de gran ayuda para poder contrarrestar el efecto de este virus. ¿Por qué? Porque este virus resulta ser que dentro de su pared utiliza una cosa que se llaman glucoaminoglicanos, o sea, necesita producir estos gérmenes y necesita azúcar. Entonces, aquí el xilitol, al ser absorbido por los virus, pues es mucho más fácil que debilite la bacteria en este caso del coronavirus, y que con eso sea mucho más fácil de eliminar. Y bueno, me parece que esta es la última. Solamente mencionar que, claro, aquí vienen las referencias bibliográficas y están publicadas, y las pueden ustedes encontrar en el internet, las pueden bajar, son prácticamente pues del año pasado. Me pasan la siguiente, por favor. Y pues solamente recalcar los beneficios de poder adicionar el xilitol a un medio como el agua de mar. Les vuelvo a lo mismo, comentaba el doctor Ferrer, los grandes beneficios de combinar esto con alguna especie de vehículo o de dispositivo que nos pueda hacer llegar el xilitol hasta las partes más internas de la nariz, y esto lo podemos obtener a través de los sprays nasales. Por supuesto que también, aunque no es el tema de la plática, hay que hablar sobre un uso adecuado de este spray para poder favorecer
que estos productos lleguen a todo el interior de la mucosa nasal y además si lo combinamos con un agua de mar, las aguas de mar tienen otros beneficios sobre el aparato respiratorio, mejoran la hidratación, mejoran la motilidad ciliar, mejoran la calidad del moco y si eso lo juntamos con los beneficios del xilitol, pues imagínense, tenemos un super producto y que además ya lo tenemos aquí en México al alcance de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues limpieza por un efecto mecánico, su absorción por virus y bacterias, pues va a debilitar la adherencia de estos a la superficie de las células, incrementa la inmunidad local, como hemos mencionado, y además, pues es súper fácil de utilizar por todas las presentaciones que hay, tanto para niños, para adultos, y es la verdad, ¿cómo se llama? Un producto bastante benéfico. Y pues bueno, me pasas la siguiente. Les agradezco mucho la siguiente, por favor, todas sus preguntas, su presencia, y pues dejo los micrófonos al doctor Alan Barrell, quien va a hacer también un anuncio sobre estos productos para todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Alan Barrell, director médico Chinoín. Médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un posgrado en fisiopatología hipovárica, acreditándolo como uno de los mexicanos reconocidos con la especialidad de medicina aeroespacial por la Aerospace Medical Association de los Estados Unidos desde 1990 a la fecha. Muy amable, doctor Sainz, muchas gracias por su plática, doctor Ferrer. Definitivamente una presentación muy ilustrativa. Yo quiero nada más detallar a ustedes algo de información sobre el producto que ya está disponible en México. Si me das la primera imagen, por favor. Esto buscando cerrar el tema. Nosotros tenemos la ventaja, y se hablaba de un vehículo para precisamente estar adicionando el xilitol a un vehículo que fuera de fácil permeabilidad en relación a la mucosa nasal. Eso lo encontramos nosotros precisamente en el agua de mar. ¿Por qué el agua de mar? Bueno, por algo muy importante. Mucha gente cree que el agua de mar es simplemente agua y sal. Y déjenme decirles que esto no es así. El agua de mar tiene una serie de elementos, como están aquí prestos en la imagen, que precisamente pueden en un momento dado darle una diferenciación, porque son sales y minerales que ayudan a hacer este vehículo mucho más estable, mucho más fluido y a que sea más ligera y más rápida su absorción en la parte que va a estar atendiendo, que es una mucosa que está inflamada por la agresión que está teniendo por el microbio. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque podríamos hacer uso de otra serie de vehículos, como sería el agua simple, como sería en un momento dado extractos de diferentes productos, incluso de frutas, pero lo atractivo de hacerlo así es que estamos creando una solución que se le llama isotónica, es decir, una solución que precisamente va a ser compatible con el resto de los fluidos del cuerpo para que precisamente pueda hacer su efecto exclusivamente en la prevención del desarrollo de las biopelículas que mencionó el doctor Sainz y que con esto obviamente tenga una barrera física el virus para que no se adhiera y no empiece a agredir al ser humano. ¿Me das la que sigue? La siguiente imagen, por favor. Gracias. Esta es la presentación del producto. El producto se llama Gotinal Mar Defense y viene precisamente con agua de mar en concentración isotónica y tiene el xilitol, que es el ingrediente que hemos nosotros ya detallado. La siguiente, por favor. El xilitol, ustedes ya lo escucharon de especialistas, el tipo de capacidad que tiene para precisamente inhibir esa formación de biopelículas que estábamos comentando. Esto ya se conocía desde hace bastantes años atrás. De hecho, una de las cosas muy importantes es que precisamente un producto como el xilitol tiene una serie de características muy especiales. Una, la que le etiqueta la FDA misma, donde le considera una sustancia sin riesgo de daño. Dos, que obviamente es una sustancia que solo va a estar efectuando su labor en la zona tópica de la mucosa, por lo mismo no hay mayor absorción ni nada que se le parezca. Y tres, que esto construye esa barrera mecánica para que no se pueda formar
estas biopelículas que serían las atrapabacterias o atrapavirus, sino que al contrario, que el cuerpo sea capaz de defenderse por sí mismo. La que sigue. Tenemos también la presentación de Gotinal Mar Soft, que es precisamente aquella solución de agua de mar también, pero hipertónica, que está usada precisamente para aquellos casos en los cuales existe una congestión nasal muy abundante y el objetivo que se está buscando es otro, al de lo que es el aseo nasal, que es el que nosotros estamos refiriendo con Gotinal Mar Defense. Por lo mismo, estos dos productos ya están disponibles en nuestro país. Ustedes pueden ir a las cadenas de farmacias principales para que ustedes puedan ahí adquirir ese producto. Adelante, por favor. Era lo que yo quería presentarles a ustedes y abrir el espacio a las preguntas que tan atinadamente nos han ido presentando a lo largo de la plática y dar respuesta a todas las que corresponde. Muy bien, muchísimas gracias a los tres doctores. Me presento, mi nombre es Jaime Cama, yo trabajo como gerente de médico en Productos Farmacéuticos Chinoin y voy a estar a cargo un poco de conducir las preguntas de nuestros tres ponentes. Voy a empezar con el doctor Ferrer. Por favor, doctor. Surgen algunas preguntas relacionadas a esta combinación que han utilizado ustedes en Estados Unidos de la clorfenidramina y el xilitol, preguntando un poco desde la perspectiva de cuál ha sido la eficacia, cuántos pacientes se han tenido enrolados en los estudios, si han presentado efectos secundarios de importancia o de relevancia. Si nos pudiera explicar un poquito más sobre este tópico. Excelente pregunta, excelente pregunta. Lo que nosotros hemos hecho en la combinación con clorfenidramina es que combinamos el xilitol y la clorfenidramina. Al usarlo tópico intranasal, estamos usando una dosis que es una fracción de la dosis oral de clorfenidramina. Y lo que hemos encontrado tanto en los estudios de alergia que hemos hecho con más de 100 pacientes en un grupo y 100 y tanto en otro, que no tenemos ningún efecto secundario que se ha reportado de momento. En el grupo de investigación que estamos conduciendo con el COVID-19 y la clorfenidramina, precisamente el día 15 de enero, el viernes pasado, sacamos una publicación de lo que le llaman Proof of Concept del primer grupo de los pacientes que estudiamos. En él sí hemos visto que la reducción de la negativización del PCR y los síntomas fueron mucho, pero mucho más rápido que lo que habíamos encontrado con el otro producto que tenemos en el que se combina xilitol con el extracto de toronja. Es un grupo muy pequeño, pero sí sabemos que la clorfenidramina tiene un excelente efecto antiviral. Recientemente hubo una publicación de la FDA donde señalan productos que podían tener efecto contra el COVID-19 y la clorfenidramina estuvo señalada en esa lista. Nosotros no tuvimos que ver con ese estudio, pero sí ya sabíamos que contra la influenza A y B tenía buenos resultados. De momento no hemos encontrado ningún efecto secundario y estamos en este momento conduciendo los estudios en 4 países. El grupo continúa trayendo pacientes, lo que llamamos enrolando pacientes, metiendo pacientes dentro del estudio. No tenemos acceso directo a la data de momento, pero sí esperamos que a mitad de febrero podamos tener resultados ya conclusivos con un grupo grande de pacientes. Perfecto, doctor. Y de ahí me viene otra de las preguntas. Cuando iniciaba usted su charla, hablaba de esta clínica de tos, ¿no? Y todos estos estudios de la tos crónica. Y una de las preguntas que nos surge del grupo es si también este spray, este tipo de soluciones se pueden utilizar en tos crónica. Efectivamente, nosotros ahí sí tenemos una data bien larga. Teníamos unos 10 años en la clínica de la tos que teníamos en Cleveland Clinic, y desde su fundación, desde su inserción, empezamos a usar terapias intranasales, sobre todo
porque más del 80% de los pacientes con tos crónica tienen goteo postnasal. Relacionado o no con alergias o relacionado o no con inflamación de los senos, lo que se llaman rinitis y sinusitis. De todas formas, como decía el doctor Sainz, los productos que combinan xilotol nos ayudan enormemente en 3 puntos fundamentales. Ayudan a fluidificar esa mucosa, ese moco, número 1. Número 2, también ayuda a restablecer la flora normal de la orofaringe. El doctor Mark Hannon y yo publicamos un estudio hace un par de años donde hablábamos del valor que tenía el xilotol en restablecer la flora intranasal. Y número 3, al restablecer la flora intranasal y ayudar a restablecer la mucosa, ayuda a aliviar y a mejorar y a eliminar en muchas ocasiones los síntomas. Muy bien, y sumando un poco sobre su ponencia hoy, que cuando hablamos de los procesos alérgicos y de los procesos respiratorios, que se considera básicamente hoy como si fuera solo una vía aérea, ¿no? No hay ya tanta división entre la vía aérea superior y la inferior. La pregunta iría más hacia, ¿considera usted que esto también puede ser utilizado en pacientes con neumonía y les tendría algún beneficio? ¿Les ofrecería algún beneficio? No tenemos una gran data en algunas neumonías específicas, pero sí les puedo decir que hay 3 estudios publicados por una universidad en Estados Unidos muy prestigiosa en el que nebulizaron el xilotol para pacientes que tenían fibrosis quística. Para las personas que no escuchan, esto es una enfermedad genética que ataca a niños y que fundamentalmente la razón por la que fallecen o mueren o reducen su duración de vida o tienen muchas enfermedades es debido a la cantidad de infecciones bacterianas que llegan al pulmón. En estos 2 estudios, primero lo hicieron en animales y después lo hicieron en niños con fibrosis quística, encontraron que el xilotol nebulizado era capaz de reducir la infección, eliminar la inflamación y mejorar la calidad de vida de estos niños con enfermedades crónicas, incluso superior a lo que está considerado hoy como el estándar. Y le puedo agregar que hay un estudio también en el que se compara los aerosoles nasales de xilotol con la medicina que se usa para fluidificar el moco en los pacientes con fibrosis quística y encontraron que el xilotol era superior a la adenosine deaminase, como se llama. Muy bien. Y aquí voy a utilizar esta pregunta un poco para solicitar su respuesta y de ahí hacer una transición hacia el doctor Sainz, porque creo que es muy importante hablar de la higiene nasal. Hoy hablamos de la higiene de manos, hablamos de la utilización del cubrebocas, mecanismos de barrera de alguna manera, pero una de las preguntas me pareció muy relevante desde la perspectiva de, bueno, si estamos hablando, como usted mencionaba, que la primera puerta de entrada sería la vía aérea, ¿qué tan importante es la higiene nasal y con qué, hablamos del xilitol ahora, pero con qué compuestos o con qué soluciones podría ser el llevar a cabo esta higiene nasal? Si debe de ser diaria, podría ser preventiva, si se podría utilizar de manera coadyuvante, un poco para que ambos panelistas nos ayuden en esta respuesta. Me parece una pregunta fantástica. La verdad lo considero el eje de la respuesta a esta pregunta, lo considero el llamado de mi vida. Yo he estado investigando este proceso y cómo buscar la forma de educar pacientes y familiares sobre la importancia del aseo nasal. Y le puedo decir, con un poquito rápido de historia, nos demoramos casi 100 y tantos de años para entender el valor de lavarse las manos en prevenir las infecciones en la cirugía. Y no fue hasta que llegó el COVID-19 que la población pudo entender verdaderamente que lavarse las manos era una gran necesidad. Pero para una enfermedad, sobre todo como el COVID-19, que inicia fundamentalmente en las fosas nasales, el agregar el aseo nasal
es una de las claves que nosotros consideramos, y esto todo basado en las investigaciones que ya mencionamos en nuestra presentación, más lo que presentó el doctor Sainz. Las investigaciones muestran que el aseo nasal se debe de convertir, sobre todo en tiempos de pandemia, en una rutina. ¿Qué pasa? Los productos, y voy a hablar específicamente del que nosotros hemos estudiado, que es parecido al que tiene Chinoin, los productos en el mercado que tienen xilotol. El producto que nosotros hemos estudiado acá tiene 20 años en el mercado, está en todos los continentes y aún no tenemos ni un solo caso que se haya mostrado que produzca un efecto adverso. La mayoría de las personas que lo usan diariamente. Y recientemente incluso la Organización de Otorrinos Europea reconoce el gran valor de la combinación de salinos con el xilotol. Si nosotros vemos en esta gran necesidad que tenemos en este momento de reducir la cantidad de gente infectada con el virus y logramos incorporar de una forma masiva productos que no tienen identificado efectos adversos, que pueden cortar y reducir la cantidad de virus que no entran en las fosas nasales, la probabilidad de cortar esta pandemia o reducir la cantidad de casos que se infectan es enorme. Yo le puedo decir que mis pacientes, mis colegas, nosotros dirigimos y estamos trabajando en 2 cuidados intensivos en el sur de la Florida altamente ocupados y no hemos tenido ni un solo caso del COVID-19 en nuestro grupo, intubando pacientes, poniendo respiradores en los pulmones de los pacientes, tratándolo a diario y no hemos tenido ningún tipo de estos problemas. No hacemos los PCR regulares y no encontramos ningún tipo de problema con esto. Sí creo que se necesita de un gran apoyo y la concientización de la población. ¿Cómo usarlo? Se puede usar 3 veces al día. Mis hijos lo usan y se puede usar en niños, se puede usar en adultos. No hay ningún tipo de contraindicación de ese tipo. Muy bien, muchas gracias, doctor Ferrer. Y entonces aquí hago la transición un poco al preguntarle al doctor Sainz, en esta perspectiva desde la experiencia de la otorrinolaringología, la importancia de la higiene nasal, de los productos con solución salina, con agua de mar, este producto que estamos tocando hoy directamente con xilitol. ¿Qué beneficios ofrece a la población en este sentido? Y ya ahondaremos un poquito más en si podría ser adyuvante o no en los pacientes con infecciones virales, pero creo que la higiene nasal me gustaría que la dejáramos también un poquito clara desde la perspectiva en México. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, mira, 2 puntos que quiero resaltar y sin sonar reiterativo de lo que comentó el doctor Ferrer, pero sí, efectivamente, esta pandemia, que además es una pandemia que afecta básicamente el aparato respiratorio, pues nos vino a demostrar la importancia que tiene la higiene nasal. Yo creo que al menos, bueno, desde que recuerdo siempre he enfatizado mucho con mis pacientes que tan importante es lavarse las manos, lavarse los dientes, como también asearse la nariz, ¿no? Quizá a estas fechas pues ha recobrado una mayor importancia y yo creo que además a veces estaba yo ahorita pensando en lo que comentaba el doctor Ferrer y muchas veces nosotros nos vamos pensando en el paciente que ya está grave, que está hospitalizado, pero recordemos que aproximadamente el 80-85% de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 son pacientes asintomáticos, o sea, son pacientes que no tienen ningún síntoma. Entonces, la ventaja de tener un producto que lo podamos utilizar de forma preventiva, no solamente de forma preventiva, sino que si nosotros pudiéramos de alguna manera estandarizar, así como el aseo de manos, el aseo de la higiene nasal, pues probablemente veríamos una reducción muy importante de casos y sobre todo controlaríamos a ese sector de la población que cuenta con un cuadro asintomático y que al no saberlo, pues sigue infectando y no podemos romper la cadena de contagios precisamente por esta situación. Entonces, yo creo que el aseo, la higiene nasal, no solamente vino a tomar un punto importante en esta pandemia, sino probablemente se va a quedar, no solamente por el SARS-CoV-2, sino también por la influenza y por otras infecciones del aparato respiratorio que pues prácticamente han dado cuenta de una gran cantidad de vidas humanas y que pues bueno, al poder contar con estos beneficios de un agua de mar, además
combinado con el xilitol o con otras sustancias, como puede ser la clofeniramina que mencionaba el doctor Ferrer, pues yo creo que puede ser útil para la población. Perfecto, doctor. Por ahí había algunas preguntas de un poco quién lo puede utilizar, si lo pueden utilizar niños, un poco las edades y este tipo de cosas, como abrirlo de manera general para el uso. Digo, ya hablamos de que podría ser tanto preventivo como adyuvante en la terapia en pacientes con infecciones virales, pero ¿hay alguna limitante en este sentido con el uso diario, con la edad, con algo? Fíjate que, bueno, para empezar, las presentaciones nasales tienen la gran ventaja de que son muy versátiles, que son prácticamente inocuas para cualquier paciente. O sea, hay formulaciones, por ejemplo, en gotas para bebés, hay dispositivos pediátricos y, por supuesto, el dispositivo para adulto que lo hace un producto bastante versátil, por supuesto, con una posibilidad de utilizarlo en varias presentaciones. Me refiero hablando de los dispositivos, que va a ser la forma en que vamos a hacer llegar el producto y podemos hacer llegar antibióticos, esteroides, antihistamínicos, aguas de mar y en este caso, pues, por ejemplo, el xilitol, ¿no? Como es un producto que prácticamente tiene una acción directamente local, que no presenta una absorción sistémica, es un producto sumamente seguro, lo pueden utilizar. Hablemos de grupos especiales como pueden ser pacientes pediátricos, mujeres embarazadas, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. O sea, vamos, no hay ninguna contraindicación para poder utilizarlo en estos grupos. Y si hablamos de estos grupos especiales, evidentemente para la población en general es un medicamento o es un producto que lo pueden utilizar incluso, vuelvo a insistirlo, como decía el doctor Ferrer, o sea, de forma diaria. Así como nos lavamos las manos, pues podemos utilizar este tipo de productos que además están al alcance casi de toda la población, no son productos muy caros, lo podemos utilizar 3 veces al día y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde tenemos que salir a la calle, donde tenemos que en ocasiones a lo mejor convivir en espacios cerrados, pues el uso de este tipo de productos nos puede dar un arma preventiva más a todo lo que ya actualmente podemos hacer. Perfecto, doctor. Y le voy a hacer otras 2 preguntas. Uno relacionado, bueno, obviamente a como ayudante en padecimientos virales. Y la pregunta también viene desde la perspectiva de si los pacientes, como usted lo mencionaba, la mayoría pueden ser asintomáticos o con síntomas leves. Una de las preguntas nos dicen es no solo desde la prevención, sino en el manejo de los pacientes con patologías virales, ¿usted sí recomendaría el uso diario de un producto con xilitol? Claro, definitivamente. O sea, tú mencionabas una palabra importante, a lo mejor para la gente que nos escucha. El término coadyuvante significa que nos va a ayudar o nos va a apoyar junto con otras terapias, le hace antibióticos o algún otro fármaco para que el paciente se pueda mejorar de una forma un poquito más rápida. Entonces, la indicación de los sprays en este caso, la presentación del spray nasal con xilitol en México tiene una función coadyuvante o adyuvante, es decir, nos va a ayudar a que el paciente mejore un poco más rápido junto, quizá a lo mejor con algún antibiótico o a lo mejor algún antihistamínico, dependerá de la patología que traiga el paciente. Y definitivamente, si bien puede ser utilizado de forma preventiva, por supuesto que ya cuando el paciente tiene síntomas, no hablemos no solamente de SARS-CoV-2, de un proceso de influenza o de otra infección, mencionaba el doctor Ferrer atinadamente que este tipo de productos disminuyen la carga viral de una forma rápida. Entonces, en un paciente que ya está diagnosticado o que tiene síntomas, el uso de sprays con xilitol nos ayuda a disminuir la cantidad de días que el paciente va a cursar con síntomas. Entonces, definitivamente es una terapia que podemos utilizar ya sea de forma preventiva o de forma adyuvante ya dentro del cuadro clínico o en el contexto clínico de un paciente. Ok, y la última pregunta que tengo para usted, doctor, sería desde la perspectiva de los pacientes con patologías alérgicas, ¿dónde lo posicionaría usted? Bueno, recordemos que en este caso el vehículo donde viene el xilitol es un agua de mar. Entonces, en la patología alérgica tenemos varias alteraciones. Para empezar, pues bueno, el proceso inflamatorio que sucede en la mucosa nasal, pues va a afectar la calidad de moco y va a afectar también la motilidad ciliar
que se presenta en el aparato respiratorio. Entonces, la aplicación de cualquier producto que venga en un agua de mar o en una solución isotónica, una solución salina, pues nos va a ayudar en primer lugar a disminuir la inflamación, mejorar la calidad del moco, mejora la motilidad ciliar. Entonces, definitivamente está ya demostrado, publicado incluso en las guías ARIA, que son, digamos que de alguna manera, la norma que nos rige a nivel mundial sobre el manejo, sobre el uso de productos en pacientes con rinitis alérgica. Las aguas de mar tienen una función importante, sobre todo como coadyuvante también, porque mejora mucho todo el microambiente local o el ambiente local de las fosas nasales con estas tres situaciones, ¿no? Mejora el proceso inflamatorio, mejora la calidad del moco y además mejora la motilidad ciliar. Entonces, está perfectamente ubicado en el manejo de este tipo de pacientes. Y una pregunta que surgió ahora, ¿y si existiera una sensibilidad al sodio, se podría utilizar? Pues bueno, al menos hasta ahorita aquí en México no he visto ningún estudio reportado por sensibilidad al sodio. Aquí también habría más bien como que platicar con el paciente a ver qué es lo que él entiende por sensibilidad al sodio. Sodio tenemos en el cuerpo, forma parte del agua, de lo que tenemos, de la sal, del cloruro de sodio que nos ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, no es tanto que exista una hipersensibilidad, habría más bien ahí ver qué es lo que nos quiere preguntar el paciente, pero contestando a la pregunta, no debería de haber ninguna contraindicación y los pacientes lo pueden utilizar porque además el efecto es meramente local, o sea, ni siquiera tiene alguna absorción sistémica pensando en que a lo mejor el paciente tuviera alguna patología ligada al consumo de sodio o a la presencia de un exceso de sodio, no pasa nada, el producto se metaboliza y tiene una acción meramente local. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Alan, le voy a hacer unas preguntas rápidamente. Por favor. Preguntan, bueno, obviamente usted ya explicó que es un producto que ya está autorizado en el país, que ha sido registrado ante la entidad regulatoria, pero preguntan si es un producto que requiere receta médica. De hecho, lo ideal es precisamente que sea su médico el que se los indique. Sin embargo, cuando estamos tratando de hacer la aplicación de la higiene nasal, podemos directamente acudir a los mostradores de la farmacia y pedir el producto sin mayor problema, dado que, como mencionamos, no tiene mayor restricción ni en la venta ni en la prescripción del mismo. Perfecto, entonces sería considerado un producto de venta libre que debería de ser también recomendado por el médico después de revisar al paciente y de tener un diagnóstico preciso. Exactamente, porque una de las cosas muy importantes que me llamó la atención de lo de la hipersensibilidad de sodio, eso como tal, y me uno al comentario del doctor Sainz, no es algo que nosotros veamos, más bien puede hacer referencia a la irritación que algún paciente llegó a experimentar por una fragilidad de su mucosa, por padecer otras enfermedades con mucha antelación y que eso le haya creado esa impresión de que tiene esa hipersensibilidad al sodio. Pero definitivamente desde el punto de vista terapéutico con Gotinal Mar tenemos la ventaja, sobre todo como yo les mencionaba, es una solución que es isotónica, por lo mismo está al mismo nivel de las soluciones del resto del cuerpo, no le agrega más sal, no le causa mayor incomodidad por ese lado y obviamente sí habría que verificar si alguien tiene, pues valga la expresión, alguna obstrucción física, esos que tenemos el tabique desviado, cosas de ese tipo, a lo mejor la aplicación de estos spray nasales no se hacen adecuadamente y por eso ahí la recomendación de su médico va a ser muy importante. Pensaría yo también, doctor, que quizá esta pregunta podría estar orientada a que hay algunos dispositivos que tienen un chorro fuerte o un aspersor de mayor velocidad o de mayor violencia, de alguna manera, que podría hacer pensar al paciente que tiene una cierta sensibilidad, ¿no? Recuerden ustedes que el doctor Sainz mencionaba precisamente la parte de la alergia, esas rinitis alérgicas que siempre hacen que tengamos la mucosa inflamada. No es lo mismo, y lo voy a usar con un ejemplo bastante, digamos, hogareño, no es lo mismo cuando ustedes tienen una rinitis alérgica y alguien se pone a tostar chiles, que obviamente les van a sacar hasta los malos pensamientos, ¿sí? A cuando una persona está bien y simple y sencillamente pasa por un lugar donde están
tostando esos chiles que bien nos pueden incomodar en la cocina, pero que no nos van a provocar una incomodidad de tal grado que realmente nos haga toser, estornudar, incluso hasta llorear por el mismo efecto de irritación nasal, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de condiciones de cada paciente para que tenga el mejor servicio y la mejor atención. Y por último, doctor, nos preguntaban un poco precios, costo de los productos y distribución, si existe alguna limitación en ese sentido. No, en las cadenas principales de empresas farmacéuticas como tal, ustedes lo pueden encontrar, Farmacias Guadalajara, Farmacia San Pablo, ustedes lo pueden encontrar sin mayor problema. Y el precio realmente es un precio muy accesible, porque dependiendo del tamaño del frasco que ustedes vayan a comprar, hay los dos tamaños, el de 50 y el de 100 mililitros, y puede ir de un precio de 150 a 250 pesos por unidad. Aquí dependiendo también del descuento de la farmacia específica que lo esté presentando. Entonces recuerden que entre ellas hay mucha competencia hoy en día y esto podría ser la diferencia nada más. Muy bien. Por nuestra parte, de alguna manera, creo que las preguntas las hemos cubierto, las presentaciones están cubiertas. Me hacen una última pregunta dirigida al doctor Ferrer, que si podría confirmar que la aplicación de un producto como Xilitol, en la experiencia que tienen ustedes en Estados Unidos, podría disminuir el contagio de infecciones virales. Definitivamente, ese ha sido el enfoque de los últimos 11 meses de investigación y hasta ahora toda la investigación que hemos hecho muestra que la aplicación intranasal del spray que estamos estudiando, el spray de la compañía Clear, que contiene el xilitol con el extracto de toronja, muy parecido al de Chinoin, ha reducido enormemente la transmisión de la infección. ¿Y cómo lo estamos estudiando? Pues precisamente lo que estudiamos es en pacientes con síntomas ligeros y moderados, le aplicamos el xilitol, aquellos que han sido diagnosticados con un PCR, y lo seguimos diariamente. Al cuarto día le repetimos un PCR y de ahí al séptimo día para tener una confirmación. Hasta este momento, la data que tenemos acceso muestra que todos los pacientes han sido eliminados el virus al cuarto día y que permanece negativo al séptimo día, confirmando el poder importante que tienen estas combinaciones de reducir la infección del COVID. Sí creemos firmemente, basado en todo lo que hemos estudiado, incluso en la combinación con la clorfenidramina, que este tipo de terapias nos puede abrir una nueva etapa en la transmisión en reducir la transmisión de la enfermedad. Si reducimos la población de virus, como decía el doctor Sainz, en la nariz, vamos a disminuir la cantidad de virus que vamos a pasar a aquellos que son lo más susceptibles. Y como decía el doctor Sainz, el volumen más grande justamente es el grupo que no tiene síntomas. Así que el enfoque en este año creo que debe de estar bien inclinado a generalizar el uso de las terapias intranasales con xilitol que hemos mencionado acá para ayudarnos a combatir esta pandemia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer entonces a los tres panelistas, ¿no? El doctor Ferrer, muchas gracias por compartir la experiencia que tienen ustedes en Estados Unidos. Doctor Sainz, muchas gracias por la explicación. Creo que este concepto de los biofilms, las biopelículas, es fundamental también para entender muchos padecimientos de la mucosa. Doctor Alan, muchas gracias también por abrirnos un poco la perspectiva de dónde está el producto, cómo se puede utilizar, dónde existe. Y pues obviamente quiero agradecer también a todos los periodistas que han participado con nosotros en esta sesión y por todas las preguntas que nos realizaron. Realmente han sido muy interesantes y creo que nos podemos llevar unas conclusiones bastante interesantes también. Doctor Alan, dígame. Sí, yo nada más quisiera mencionar algo muy importante y esto es en relación al papel que tienen los periodistas. Ustedes realmente son portadores de verdades que tienen que tener un sustento
Y esto es el principal motivo por el cual quisimos hacer esta reunión con ustedes para presentarles, como ya lo hicieron cada uno de los ponentes, la información que tiene una validez científica, el por qué esto se está volviendo una cruzada por parte del doctor Ferrer en Estados Unidos, precisamente para hacer más conciencia y evitar muertes que desafortunadamente se siguen acrecentando día a día. Y que obviamente, como lo mencionó el doctor Sainz, si nosotros logramos entender que puede ser tan valioso el cuidarnos todo el tiempo, el por qué no darle un poco de respeto a la nariz a través de todo lo que nosotros tenemos que experimentar. Visualicen ustedes el grado de contaminación de nuestra ciudad, visualicen ustedes todo ese tipo de factores, pueden acabar encontrando una respuesta muy importante que sea un incremento en el arsenal preventivo de esta enfermedad. El COVID no ha disminuido, entonces tenemos que asegurarnos de protegernos más nosotros mismos. Muchísimas gracias por su asistencia.